Hola gente linda, bienvenidos a otro capítulo. Continuamos con el doctor Vampiro. Recuerdan que estábamos en el hospital, habíamos salido de la morgue y vamos a llevar los medicamentos a Dorothy. Eso lo vimos en el último capítulo, pero vamos a retomar desde ahí. Y también tenemos que averiguar quién espía a Telma en los objetivos vienen a ser secundarios. Bueno, vamos a llevar la medicación a la enfermera. Y luego vamos a averiguar sobre lo de Telma también. La enfermera está por allá, ¿no? Esta es Telma, ¿no? ¿Esta es la loca Telma? Pero vamos a los objetivos. Esta es Telma. Esta es Telma. Por supuesto, pero Telmita, ya vamos a averiguar. Averigua quién espía a Telma. Ya vamos a averiguar, Telma. Está re loca Telma. Primero vamos. No, pero ahora va a salir. No, no vamos a salir. Vamos a la enfermera. ¿Dónde está la enfermera? ¿No? Good evening, Nurse Hawkins. Ah, no, hay la otra doctora. No, adiós. Después te voy a. Goodbye, Nurse Hawkins. Goodbye. No te hagas problema. Voy a ver a la mujer esta donde está. Tengo que ver a la enfermera. ¿Dónde está la enfermera? It's locked. ¿Pero por dónde está la enfermerulla? Por aquel lado, por aquel lado. Estaba lleno, acá no salía. Estaba lleno de camillas, ¿recuerdan? Me perdí. Creo que era por acá. Pero por el otro lado. Ya está. Finally, you've returned, Doctor. Did you find anything of value? Yes, nurse. You've worked your first miracle, Doctor. Now, this patient here needs immediate treatment. Duty calls. When the storm has passed, I'll show you how to mix the remedy yourself with the same basic ingredients. Many thanks, Doctor. When you've finished, you ought to report to Dr. Swansea in his office. He's been looking for you. Seemed pressing. Perfecto. Bueno, enfermedad, dice, las enfermedades empeoran la calidad de sangre, ¿no? De los ciudadanos. Usa la medicina adecuada para curarlo. Se habla con el paciente de la habitación que hay detrás de Dorothy para comprobar su estado de salud. Perfecto. Bueno. Usa una rata en el hospital. Perfecto. Bueno, vamos a ver eso. Luego hablamos con eso y tenemos que averiguar lo de Telma. It's locked, all right. Está cerrada. Y entonces. It's locked. Bien, y entonces. Con el paciente que está atrás. ¿Será este loco? A ver, vamos a ver. Desconocido. Ese es el paciente. No mandemos. Perfecto. Gracias. ¿Quién es esta vieja? ¿Quién es la bruja esta? Good evening, madam. Can I help you? It's my son who needs you, sir. I'm Dr. Jonathan Reid. How can I help your son? I'm Beatrice Goswick, mother of Mortimer Goswick. Could you check on him, please, Dr. Reid? I've heard much of your talents as a physician. Vamos a preguntas personales. Pista requerida, pista requerida. Perfecto, vamos para atrás entonces. Háblame de usted. ¿Se queja de cómo lo recibieron? What do you think of your reception here? Any complaints? I have had the uttermost reservations about this hospital since we arrived. But we had no other choice, considering the state of emergency. Is there something in particular that's bothering you? Some of the staff were not especially welcoming. I suspect they're not accustomed to dealing with patients of such social standing. Creo que nos dio ahí una pista, ¿no?
La pista que nos dio es vertice, cuestión en el hospital. ¿Y dónde está la pista? Calidad de la sangre, el círculo. ¿Esto qué es? Una pista. La calidad de la sangre de los ciudadanos. No desbloqueamos ninguna pista. En realidad. Ninguna pista tenemos desbloqueada. Pensé que había desbloqueado alguna pista. El círculo social está en blanco. Bueno, bien. A ver, ¿esto qué es? Ah, este es el doctor. Esta es Telma. Telma Wood. Doctor. Bien, Beatriz y la enfermera. Es la gente que alguno de estos me lo voy a papar en algún momento. Bueno, bien. Hábleme de su llegada. Tell me more about your arrival at the Pembroke Hospital. What gave you such a bad first impression? The ambulance driver was quite rude, for a start. And that nurse, Miss Hawkins, seems to have quite a dubious attitude. What do you mean? She managed to secure a bed for my son despite the epidemic. It was a relief, but it wasn't cheap. Tenemos que hablar con la enfermera que la tenemos, ¿eh? Le cobró la enfermera. She charged you for a bed? Yes, and I paid without question, considering the urgency of the situation. Comparto su estupor. I share your concern, Mrs. Goswick. Be sure that I'll talk to the people involved. I don't expect compensation, Dr. Reid. But I'm aware such behavior would not be tolerated in other hospitals. Estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. Hábleme usted. What can you tell me about yourself, Mrs. Goswick? Not much to say. Just take care of my Mortimer and I'll cover all the expenses. That's all that matters. ¿Tanto dinero tiene? Are you really that rich? Most of the patients here are of a more humble origin, if I may say so. Yes, thanks to my husband. May he rest in peace. I can cover any needed medical expenses. Parece que el marido le dejó mucha tuerca, ¿no? Mucha guita. A ver. No tenemos más pistas. Tenemos que hablar con esta loca. Esta la vimos en la puerta. Nosotros tenemos nivel 1 de cautivar. Esta necesita nivel 3 para comerla. Nivel 4. Nivel 1. Tomás. Este es el que. Telma. Toma lo cautivamos y me lo como al pan. Al Tomás. Este me lo como al pan. Nivel 1. Tenemos que mejorar el nivel de cautivar. ¿A qué se dedica, May I señora? ask if you have an occupation, Mrs. Goswick? I'm a teacher by profession. I teach young women who are more ambitious about their futures than their families. Bueno, bien. Sí, ya está todo, ¿no? Sí. Preguntas personales, a ver si distrago algo. Nada, necesitamos pistas. Ya veremos. Vamos a hablar con la enfermera. Me va a hablar. Mrs. Goswick. Vamos a hablar con el enfermo. ¿Dónde está? Acá está. Con el enfermo. Good evening. I'm Dr. Reid. Can I help at all? No, Really? Why are you here then? I don't want to talk. My throat hurts too much. I suppose that this pain is the reason you're here. Is someone taking care of you? Yes. And no. Could you at least tell me your name, sir? Mortimer. Mortimer Goswick. Vamos a hacer una revisión médica. Do you need any help? I'm afraid I may, sir. I don't mean to be a burden. Ofrecer medicamento. You are not a burden, sir. Healing you is my responsibility. And you have my gratitude for that. Tratamiento para el agotamiento. Tenemos que darle un tratamiento para el agotamiento. ¿Qué onda? A ver, preguntas personales. Teníamos nosotros, ¿no?
A ver, hábleme de usted. Tell me about yourself, Mr. Goswick. I don't want to talk, Doctor. No quiere hablar. Su vida en Londres. Sobre su hospitalización. Why did your mother have you hospitalized here? She seems convinced this is a bad hospital. My mother just wants the best for me. She won't rest while I'm here. She'd go all the way to hell and back to help me. ¿Lo está molestando la madre? ¿Ah? Is your mother bothering you? As your doctor, I can ask her to leave you alone if you would prefer. That's tempting, Doctor. But you have no idea what my mother is capable of. She would tie herself to my bed if you asked her to leave. La madre es muy impulsiva, ¿no? A ver, vamos a ver si tenemos alguna pista. Este es nivel 2, ¿eh? Recuperando. Sin pérdida de sangre. Le hemos dado una medicina ahí. Así que bueno, vamos bien. Círculo social tenemos a la madre. La madre tiene nivel 4 para cautivarla, así que no tenemos chance. Vamos a seguir hablando con él, a ver qué pasa. Pembroke Hospital may look unorthodox, but rest assured you're in good hands here. It's not me you have to convince, Dr. Reid. It's my mother. Bueno, la madre parece que no, lo tiene un poco, le rompe los quinotos al pibe. Le exige mucho, es una madre muy mandona, muy posesiva, pero le tiene miedo. Bueno, vamos a tener que investigar un poco más. Le duele la garganta, vamos. How painful is your throat, Mr. Goswick? So painful I'd rather not talk at all, Doctor. Debemos comunicarnos. I'm sure you realize a doctor and his patient have to communicate, sir. Would it help if I gave you some paper and a pen? Not really. I see. Then maybe it's not just your throat that hurts, Mr. Goswick. Perhaps your sore throat is just the consequence of something more hurtful. Yes, maybe. But I don't want to talk or even write about it now. Algo le pasa, ¿eh? Algo le pasa al tipo este. Pero le duele la garganta, no las manos. Vamos a dejarlo descansar, no tenemos más pistas, ¿no? A ti la pregunta, no tenemos más pistas. Vamos a dejarlo descansar, loco este. Ya volveremos con él. Ya volveremos. I have to go now, sir. But don't hesitate to contact me if you need any help. Good evening, sir. Doctor. Habla con el de... Sí, vamos a hablar y... Voy a hablar con la enfermera también, a ver qué onda, ¿eh? ¿Dónde está la enfermera? La enfermera Loquini, a ver dónde está. ¿Esta? No, esta. Esta enfermera estaba por acá. Tentación de sangre. Dice, no olvides que la sangre de un ciudadano le proporcionará un impulso masivo de experiencia. Busca ciudadanos con nivel igual o inferior a tu nivel de cautivar y elige liquidarlos, ¿no? Perfecto, sí. Tengo uno nivel 1 ahí, un Loki, pero bueno. Déjame primero hablar con la enfermera esta, donde está allá. Es esta la Walkins. A ver, creo que es esta. Good evening, Nurse Hawkins. Good evening, Dr. Reid. Ah, Winkins, ¿era esta? No, esta no era. A ver, si era esta. Preguntas personales. No era esta. Dios, adiós. Goodbye, Nurse Hawkins. No era la carita de esta, era otra. ¿Dónde está? Estaba afuera la otra. Estaba por acá. Walking, ¿dónde está? Porque la que tengo que encontrar... ¿Atrás? La que tengo que encontrar es esta. Esta es Pipa Winkins. Ah, era Pipa Winkins. Pipa Winkins era, sí. ¿Dónde está Pipa Winkins? ¿Quién es la vieja loca esa? ¿No será otra Winkins?
¿Qué necesito? Quiero salir de acá. ¿Cómo salgo de acá? Metí acá. ¿Qué necesito? Good evening, nurse. I'm Dr. Jonathan Reid, the new surgeon here at the Pembroke. Dr. Swansea has already told us about you, sir. I'm Nurse Gwyneth Brannigan. Welcome to the Pembroke Hospital. Did he really? It's a good thing I wasn't hoping to keep a low profile. All members of staff have already read about your new blood transfusion technique. Dr. Swansea made sure of that. I see. Well, I'm a little surprised, but I suppose I'll just have to deal with this unexpected notoriety. You must know, blood transfusions are Dr. Swansea's primary subject of research. He is convinced it is the future. Esta mujer capaz que... Voy a alguna pregunta personal a ver si... No tengo nada. Pistas requeridas. Vive en Londres. Bueno. Por ahora la voy a dejar. No la voy a cultivar tampoco. Goodbye, nurse. Gracias. Call me if you need assistance. Voy a hablar con esta mujer antes de hablar con el médico. Con la Hawkins. ¿Dónde está la loca esta? Mira, esta. Esta, va Hawkins, con esta. Good evening, Nurse Hawkins. Good evening, Dr. Reid. Esta fue la que... Preguntas personales. Vale, vamos a ver. Tengo que hablar... No sé cuánto que es enfermera. How long have you been a nurse? Well, long enough to see that the epidemic is winning. And no matter how qualified you are, don't tell me you'll change that. Tiene razón, vamos a la razón. You're right. When dealing with such a terrible disease, one must remain humble. But that doesn't mean we shouldn't try our best. Sorry, Doctor. I don't want to sound bitter, but I'm just too tired to give a pep talk like Nurse Brannigan. ¿Cómo lo lleva la situación por aquí? A ver. How would you describe the situation at the Pembroke Hospital? It's serious. The flu is wreaking havoc amongst the staff and patients. We are running out of everything. Bueno, vamos a ponerle que se recomponga. You must get a hold of yourself, nurse. Sorry, I'm exhausted. No one has any idea when this epidemic will be over. Bueno, gracias. Vamos a preguntarle, tenemos esta pregunta todavía. How is the Pembroke staff coping with the epidemic? Well, not well. Milton, the ambulance driver, is even more grumpy than usual, especially concerning doctors. ¿Por qué los médicos en concreto no? Why does Milton dislike doctors? I don't know. Just ask him. But be warned, Milton is not the chatty type. ¿Por qué tan Why is gruñón? Milton grumpy on a daily basis? Is it just an act? Milton's not the kind of man who's bothered about a bad reputation, whether he deserved it or not. Milton Hooks. Nueva pista disponible. Bien. Goodbye, Nurse Hawkins. Bien. Ahora vamos a ver el tema de las pistas. Acá. Esto, Milton. Este con Milton. Y la vieja, para antes. Pero la vieja no tenía. ¿Con quién? Solamente con el hijo. Pistas. Pista bloqueada, sí, pista bloqueada. Pista bloqueada. O sea, nos faltan pistas acá. A ver, este se está recuperando, lo tenemos bien. Telma, tenemos que hablar con este, con Thomas Wood. Tenemos una pista bloqueada, necesitamos dos pistas más bloqueadas. A este lo podemos, ¿no? Convencer de algo, que nos diga algo. Bien. El doctor. No tenemos nada con el doctor. Pero me voy a comer a todos, ¿eh? Esta es una nueva pista. Bueno, vamos.
Venimos bien, venimos bien. Hablemos ahora con a ver algo de Telma antes de ver a Wood. Acá el tema. No, Telma era por el otro lado. Telma era por acá. Este es el que me puede dar pistas. Este. Ahí va. Este. El enamorado. Good evening, Mr. Elwood. Evening, Dr. Reid. Bien, vamos a hacerle preguntas. Lo podemos cautivar a este. A ver. Sí. No me lo puedo llevar a algún lado. Vamos a liberarlo, no me lo voy a comer todavía. Voy a hablar con él. Dale, liberalo. Ahí está, se va a sentar de vuelta. Está, pero sé que me lo voy a comer en cualquier momento. Necesito más pistas, Cuando tenga todas las pistas me lo como. Good evening, Mr. Elwood. Evening, Dr. Reid. Bien. Preguntas. Sobre la enfermedad. How close are you to Miss Horcroft? Are you aware that she thinks she is a vampire? To wait for her next nibble is the best reason to stay here. Every time she approaches my bed, she treats me like something tasty. A normal person. Aren't you afraid? She may hurt you if the game goes too far. She's quite harmless, I can assure you. Her head's broken inside is all. While I'm busted on the outside. But she's still beautiful. Living proof that there's hope for me. Loco al estar re enamorado. La hija que la muerte. ¿Te acuerdan que habíamos visto esta trama, no? Y una enfermedad mental, ¿no? You do realize she's mentally disturbed. It's called the Cotard syndrome. She truly believes she's a vampire. In her madness, she never refers to my scars. And frankly, if I could, I'd join her world. It seems much more fun than the real one. Bien. Y lo deja morder. ¿Se acuerdan que habíamos contado esto? You know that's not sanitary. And why not? She's only supping a few drops of my blood. And the pain, it's real for once. She could decide to bite less willing patients. Then it's another good reason for me to stay here, Doctor. Bueno, como que la está protegiendo. A ver, vamos, si ¿lo podemos curar a este? Revisión médica. Soldier, do you need assistance? I'm fine. Just do something for this pain, will you? That's all I'm asking. Algo. A ver, eso para más información. Este está sano. Este está sano. Goodbye for now, Mr. Elwood. Este está sano. Bueno, vamos a ver al médico. The daily routine. ¿Quién es este? Esto blanco acá que me dice 50 metros, 24. ¿Es afuera? No quiero ir afuera, voy a ir al médico. Voy a hablar con el médico. 20, ¿dónde está? 15, ¿dónde está? Ah, tiene que estar acá adentro. Tiene que estar acá adentro. I cannot enter. ¿Cómo le abro? Puedo curar. Doctor, ahí está. No, ahí se abrió. No meto. Acá está el doctor. Ah, sigue la vieja loca acá. Sigue la vieja loca acá. Pero no puedo. ¿Dónde está el doctor? Está 27. Ya voy a venir, viejita loca. Vamos a hablar una cosa, a ver si me dice cuál es el evening, bien. Doctor. How is my son doing? Preguntas personales. No tengo pistas. Acá esto ya lo vimos.
Esta es nivel 4, esta vieja para comérmela. Si no me la... ¿Sabes cómo me la como? Como... Bueno, te voy a dejar. Que vos estás para comer en 2 panes. Goodbye, Mrs. Goswick. Me voy a ver al doctor. Si lo encuentro por algún lado. Está por acá el doctor. Doctor Machu Picchu. Se mueve como un chovi el doctor. ¿Fuera el doctor? Fuera, está fuera. ¿Dónde está el doctor? Tiene que estar en un piso arriba. Está arriba, está en un piso arriba. Ahora voy a averiguar a esta chica, ¿Dónde está arriba? Aquí está en el piso arriba. It's locked, all right. Y entonces... Acá, doctor Son. Please, Jonathan, come in. Fascinating, is it not? In the last decade, so many mysteries have been brought to light with our microscopes. The human body, biology's penultimate frontier. The more we explore its boundaries, the less we're able to trace a clear line between life and death. You, my friend, have a foot in both countries. The view must be vertiginous. It's at least as vertiginous as chatting about vampires with you, I would say. This must be all so new to you. This area of town, the hospital, a brand new life. How stimulating it must be. I wish I could share your enthusiasm, Dr. Swansea, but my condition defies scientific categorization. Undead? Unalive? Immortality defies logic. I cannot express my thrill at this serendipitous turn of events. The world's most eminent specialist in blood transfusions, a vampire. One might say a gift from heaven. Está diciendo este loco. Bueno, a ver. Le contamos que somos un vampiro. No sé si nos va a creer o no. No es ningún regalo del cielo, chico. I'm a dead man. I was murdered. Now I'm a murderer. Tell me how this is a gift. Forgive me. I've been an admirer of your work for a long time, and now you are so much more than a brilliant physician. And please, call me Edgar. En realidad este ya conocía, porque fue el que lo contrató. Por Edgar Swans, el que vino en el bote. Como dice, no es que le está diciendo algo que no sabe. Pero bueno, a ver. Que le dio trabajo acá en el hospital. No necesitamos uno al otro. I'm not some doe-eyed student, Edgar. I understand we both have something to gain from this relationship. Very well. I have a task for you, Jonathan. Something that will require all your newfound skills. Please, go on. The Pembroke only survives through the generosity of our benefactors. Unfortunately, our main donor has found herself in a bit of a bind. Now, if you could help her out... A spokesman or politician is what you need. That's not my calling. And until I come to understand what has happened to me, I require discretion. Discretion is in order, Jonathan. Lady Ashbury has recently received rather indelicate correspondence that, if revealed, would jeopardize her position. And you would like me to eradicate this threat? By the stole, of course not. I would just like you to pay her a visit. Her ladyship is certainly near the tents outside, tending the sick. You can't miss her. Look for someone impossibly delicate. Accepted. I'll see what kind of trouble Lady Ashbury is in. Ahora soy como un mafioso a sueldo, ¿no? Para hacerle favores a este. Bueno, habla con la beneficiadora del hospital y tenemos todavía lo de Telma. Gente, yo creo que por acá vamos a ir dejando este capítulo y vamos a seguir después con la pista de Telma y seguiremos con esta señora a ver si la encontramos.
veremos qué es lo que pasa en el próximo capítulo. Me gusta. Tiene mucha trama, hay que prestar mucha atención. No es un juego de acción constante, hay que prestar atención. Además, al ser un juego que está en inglés, hay que leer los subtítulos, pero está muy, pero muy interesante. Gente, los quiero. Los llevo en el corazón. Nos vemos en el próximo capítulo. Chau, chau, chau. Chau.